Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido cuello halter o cogido al cuello para mujer como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, muy atentas porque el delantero y la espalda van cortados al bies. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que doblar la tela como veis en el vídeo, de forma diagonal con el derecho de la misma hacia adentro. Y vamos a colocar el delantero, como veis, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Vamos a intentar aprovechar el máximo de tela posible. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro de todo el contorno del papel de patrón, excepto el bajo, para el que vamos a dejar, y esto sí os aconsejo, unos 5 centímetros aproximadamente. Este es un patrón cortito, así que por favor dejarle unos centímetros de más, así luego podéis ajustar el largo a vuestro gusto, a vuestra estatura. Y aunque aquí no aparezca, es importante que en el patrón os he dejado una serie de marcas que tendréis que hacer un pequeño cortecito para que luego podamos montar los volantes correctamente. Estas marcas nos van a servir como guía. Va a recortar la espalda. De la misma forma vamos a doblar en diagonal la tela como veis en el vídeo, con el derecho de la misma hacia adentro. Vamos a tomar como referencia esa doblez de la tela para colocar ahí el centro del patrón de la espalda. Aprovechamos el máximo de tela posible. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro de todo el contorno, excepto para el bajo, que vamos a dejar unos 4 o 5 centímetros, como hemos hecho con el delantero. Vamos ahora con los patrones de los volantes. Doblamos la tela con el derecho de la misma hacia abajo y vamos a colocar, como veis en el vídeo, este patrón sobre la tela doblada. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente del contorno del papel de patrón. Si os fijáis en el vestido, los volantes están colocados en 2 alturas, es decir, que tenemos que sacar el mismo patrón delantero, esos mismos patrones delanteros de los volantes que se cruzan en el delantero del vestido, lo vamos a sacar tanto en el largo, el volante más largo, como el volante más corto. Yo lo que os he dejado es en el mismo patrón del volante delantero, os he dejado los 2 tamaños de estas medidas del volante. Lo único que tenéis que hacer es volver a colocar el mismo patrón sobre la tela doblada, esta vez tomando como referencia la segunda medida de ese volante
pues si hemos cortado el volante corto, ahora cortaremos el volante largo sobre la tela doblada, como ya os digo. Así nos van a salir los 4 volantes delanteros. Y aunque en el vídeo no se ve, os he dejado unas marcas en el patrón que tendréis que realizar ese pequeño cortecito porque es el que va a delimitar la parte de la manga, es decir, esa parte del volante que va sobre el brazo haciendo efecto de lo que sería la manga. Y ahora sí colocaríamos la tela en una sola capa, es decir, la tela no estaría doblada y vamos a colocar el patrón de la espalda como veis en el vídeo. Si dobláis la tela, hacer coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Para el volante de la espalda, que es un único volante, no va duplicado, pero sí que va en 2 alturas como el volante delantero. Os he dejado en el mismo patrón marcadas las 2 alturas. Por eso, uno de ellos lo vamos a cortar el más cortito o el más pequeñito y el otro, el más largo, realizamos la misma operación. Sobre la tela en una sola capa colocamos el patrón y recortamos a 1 centímetro de todo su contorno, ahora sí tomando como referencia el patrón más largo o el patrón más corto. Os aconsejo que hagáis primero el patrón más largo, luego recortéis por la línea para el patrón más corto y así os salen ambos patrones sin tener que imprimir más papel y sin tener que hacer más historias. Nosotros lo hemos hecho al revés porque la altura la hicimos a ojo, como veis en el vídeo. Doblamos la entretela, como veis en el vídeo, con el derecho de la misma hacia abajo y colocamos el patrón del cuello, como veis, para que nos salgan 2 cuellos de esta misma entretela. El cuello no lo vamos a cortar en la tela con el patrón, sino que vamos a cortar primero la entretela, luego lo planchamos pegándolo así a un trozo de tela cualquiera y luego ya lo recortamos a medida. Esta es una buena manera para que luego no se nos mueva la entretela y así nos va a quedar muchísimo mejor, ya veréis. Eso sí, tenemos que cortar la entretela a ras del papel de patrón, porque luego cuando la peguemos a la tela sí que vamos a dejar ese centímetro de margen para la costura a partir de este patrón de la entretela. Así podemos coser siguiendo o tomando como referencia ese centímetro de tela para nuestra costura que hemos dejado para la costura. Para que os resulte más sencillo, en la tela doble vamos a recortar como a 1,5 centímetros aproximadamente un cuello más o menos parecido al que hemos recortado en la tela de entretela. Es mejor así hacer un aproximado y luego ya lo planchamos y afilamos bien para dejar todo ese centímetro por todo el contorno de nuestro cuello. Una vez que esté planchado y pegado, digamos, a la tela. Para la terminación de parte de la sisa vamos a necesitar 2 bies, uno para cada lado, que recortamos como veis en el vídeo. Un bies no es más que una tira de unos 3 centímetros aproximadamente que se corta en la diagonal de la tela. Antes de nada vamos a planchar bien la entretela a nuestras piezas de cuello. Como veis no tengo el clip donde lo planchábamos, pero es tan sencillo como colocar la tela con el revés de la tela hacia arriba, o sea el patrón del cuello con el revés de la tela hacia arriba y colocamos la entretela encima por la parte que brilla hacia abajo y pasamos la plancha bien hasta que se quede bien pegadita. Luego recortamos los bordes a 1 centímetro aproximadamente del contorno. Ahora sí, vamos a coser el cuello como veis en el vídeo. Colocamos las 2 piezas de cuello entreteladas con los derechos de la tela enfrentados
En una de las dos capas vamos a volcar 1 centímetro hacia atrás, como veis en el vídeo, y vamos a coser tanto los extremos como toda esa parte superior de nuestro cuello a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Los volantes los vamos a unir de la siguiente manera. Vamos a unir los delanteros más anchos al volante de la espalda más ancho por ambos lados del volante de la espalda, con los derechos de la tela enfrentados. Y los volantes más cortitos delanteros los unimos al volante central de la espalda por los extremos con los derechos de la tela enfrentados. Os he dejado indicado por dónde unir con el delantero y el delantero con la espalda. Remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela, o bien si tenemos remalladora, pues mejor con remalladora. Con mucha maña y con mucho cuidado vamos a ir haciendo un pequeño dobladillo por todo el bajo de los volantes. Este pequeño dobladillo lo podemos ir haciendo o bien con las manos o lo planchamos antes de coser a máquina. Al ser de forma redondeada, es decir, el volante como está cortado en forma circular, nos va a costar algo más trabajo, así que quizás es mejor plancharlo antes de coser a máquina. Otra opción es remallar lo que es el borde de estos volantes, evitando así tener que hacer este dobladillo circular. Si tenéis remalladora en casa, es muchísimo más sencillo. Cogéis el color, pues o bien para contrastar o bien el mismo color de hilo de la tela y podéis ir remallando toda la curvatura de los volantes. Los volantes, tanto el más cortito como el largo, lo vamos a hacer exactamente igual, o bien con el dobladillo o bien con el remallado. Pero haremos toda la parte exterior como veis en el vídeo. Colocamos el delantero como veis en el vídeo y justo encima colocamos la espalda haciéndolo coincidir perfectamente por los laterales o costados de nuestro vestido. Con los derechos de las telas enfrentados vamos a coser ambos laterales, ambos costados con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y para terminar vamos a remallar o rematar estas costuras con una punta de zigzag al borde de la tela o bien si tenemos remalladora con una remalladora. Y ahora antes de montar los volantes en el vestido lo que haremos es asegurarnos de que esas guías, esas marquitas que os vienen en el patrón están en lo que es la tela, en las piezas de patrón de la tela. Si no, pues como nosotras a posteriori vamos a señalar, como ya veis en el vídeo, colocando el patrón encima de la pieza y realizando ese pequeño cortecito que luego nos servirá como guía, como ya os digo, para montar bien los volantes en el vestido. Lo hacemos en ambos y también lo vamos a hacer en el volante pequeñito, aunque ya una vez que lo tenemos en el grande, luego es simplemente transportarlo al pequeño, al más cortito. Otra de las marcas que tenemos que hacer es tanto en el delantero como en la espalda. Como veis, lo doblamos de tal forma que queden los costados, los laterales encarados y colocamos esa pieza de patrón y con ese pequeño cortecito marcamos esos puntos que nos servirán como guía para luego montar los volantes en el vestido. Esas marcas que habíamos hecho en los volantes son las marcas correspondientes a la zona de la manga, es decir, es esa parte del volante que va en la manga y va, digamos, fuera del vestido, entonces no va metido en costura. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a, como veis, encarar los volantes y vamos a coser con los como veis en el vídeo, con el pequeñito, con el volante pequeñito
boca arriba y en el revés del volante grande, solamente ese trocito, digamos, de volante que va correspondiente a la manga. No creo que en el vídeo se ve mucho mejor. Es simplemente colocarlos como quedarían al final y luego pues envolver o volcar el volante pequeñito para realizar esas costuras en la zona de las mangas. Cosemos ambos volantes, como ya os digo, por esta zona desde un piquete hasta el otro, por ambos lados, con una costura lineal sencilla, con un pespunte lineal sencillo. Y ahora desde el inicio de esa costura hasta el final de la misma vamos a hacer esos piquetes, esos cortes verticales para luego volcar bien. Tienen que llegar hasta la costura. Volcamos, como veis, el volante y lo colocamos abierto y vamos a realizar un pespunte de asentamiento para esta zona que hemos cosido de ambos volantes. Como veis, es una costura cargando, digamos, la costura en el volante más grande a 1 milímetro aproximadamente del borde de esa línea de unión, de esa línea de costura de unión entre ambos volantes. Haremos lo mismo para ambas mangas. Vamos ahora a colocar el volante solamente por la parte de la espalda. Como veis en el vídeo, nosotros lo que hacemos es ver cómo nos quedaría finalmente y luego así lo podemos coser volcándolo para que la costura quede en el interior. Vamos a hacer coincidir los piquetes que tenemos en la espalda con esa terminación o con ese inicio de la costura que acabamos de realizar para la manga. Como veis en el vídeo es simplemente colocar el volante en el interior o revés de la tela, haciendo coincidir esos piquetes, y si tenemos un piquete central haremos también coincidir los centros de la espalda. Alfilereamos para coser con más seguridad, para que no se nos muevan las telas al coser. Una vez los tenemos, cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, solamente desde una costura hasta la otra, es decir, desde un piquete hasta otro de la espalda. Cortamos un elástico de unos 20-21 centímetros aproximadamente y vamos a colocarlo desde una costura hasta la otra, solamente en el margen de la costura que acabamos de realizar, es decir, por el interior o revés del vestido cosemos nuestro elástico estirándolo bien, de tal forma que la espalda vaya a quedar acopladita, y este lo vamos a coser con un pespunte en zigzag encima del mismo o un pespunte lineal, como veis en el vídeo, pero en ese margen de la costura. El volante, que ya lo hemos cosido a la espalda, ahora sí solamente uno de los lados del delantero lo vamos a coser de la siguiente manera. Nos tiene que quedar así, por lo tanto lo vamos a volcar como veis en el vídeo y vamos a coserlo en el interior o revés de ese delantero, de esa parte delantera. Vamos a coser solo desde la terminación de esa costura que habíamos hecho en el volante para la manga, digamos, que también tenemos la marquita puesta en el delantero, o desde esa marquita hasta la parte superior, hasta el cuello. Alfilereamos bien y cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y ahora, para terminar ese escote, ¿cómo se termina? Colocamos, como veis en el vídeo, el revés de la tela del vestido hacia arriba. Ese cuello que habíamos cosido lo colocamos bien, y ahora
por el mismo revés vamos a coser la otra parte de ese volante. Fijaros bien que lo que es la parte circular, ese circulito que veis en el volante es el cuello, tiene que coincidir con el escote. Y tal cual lo estáis viendo en el vídeo, por el revés de la tela del delantero del vestido, alfilereamos bien la otra parte que no hemos cosido de nuestro volante. Y ahora vamos a colocar encima el otro volante. Así y de esta manera, cuando cosamos en ambos lados del delantero, cuando volquemos ese volante nos va a quedar terminado tanto el delantero y nos van a quedar los volantes uno sobre el otro. No sé si, creo que en el vídeo se ve muchísimo mejor que lo estoy explicando yo, pero es prácticamente lo que ya os comento. Vamos a coser, eso sí, desde las marcas del delantero, desde que comienza o desde que termina esa costura para la manga en los volantes hasta la parte del cuello, ¿vale? Y coseremos por ambos lados como si nos quedara una especie de trapecio, no sé muy bien cómo explicarlo, pero ya veis. Ahora se unen todos los volantes con una costura sencilla a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y ahora para que los volantes no se nos queden mal, no se vuelquen hacia el delantero, lo que vamos a hacer es afianzarlos cargándolos con una costura como estáis viendo. Lo que hacemos es, como podamos, abrimos el volante despejándolo del delantero. Y en el interior del delantero, como veis en el vídeo, a 1 milímetro aproximadamente de esa costura de unión entre delantero y volante, por ambos lados vamos a realizar una costura cargando así el volante y asentando el mismo. Y ahora vamos a volcar el delantero como nos quedaría finalmente, con ambos volantes hacia el delantero, hacia el derecho de la tela, y vamos a asentar el cuello con una costura lineal sencilla a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Esto es importante porque al tener tantas capas de tela, ahora vamos a coserlo el cuello y puede que se nos muevan. De esta manera las asentamos. El cuello, que lo habíamos dejado al principio, lo que vamos a hacer es unos pequeños cortes perpendiculares a la línea de costura, esa superior que es como curvada, para poder darle la vuelta tranquilamente, correctamente, que no nos quede tirante, y sacar bien las esquinas. Hacemos piquetes en el centro tanto del cuello como del escote delantero de nuestro vestido. Y con el cuello abierto, como veis en el vídeo, vamos a coser ambos con los derechos de las telas hacia arriba. Como veis en el vídeo, el cuello o el escote del delantero a ese cuello halter. Importante hacer coincidir esos piquetes centrales y coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y ahora lo doblamos por la mitad, por esa costura, y vamos a realizar un pespunte de asentamiento por todo el contorno de este cuello halter. Lo que hacemos es, como veis, doblar bien, o si no, planchar, así os quedará muchísimo mejor, y vamos a ir realizando un pespunte, una costura paralela al borde de esa doblez de la tela a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela, de esa doblez de la tela. Recorremos todo el cuello y una vez lo tenemos, todo lo que es la parte exterior que ya tenemos cosida, vamos a por esa parte que tenemos abierta. Lo que haremos es como un pequeño dobladillo, una doblez de ambos lados hacia adentro, de tal forma que nos va a quedar con esa misma forma redondeada, metiendo así o doblando así 1 centímetro a cada lado, y vamos cosiendo como a 1 milímetro aproximadamente de estas dobleces del cuello.
Importante, un truco es si queréis que os quede perfecto, que os quede igual por todos lados, lo que haremos es planchar el cuello como si ya estuviera terminado con esas dobleces hechas. Y de esta manera, una vez que cosamos con la máquina, nos va a quedar totalmente alineado y perfecto e igual por todos lados. Aprovecharemos, como veis en el vídeo, para ya coser esa parte de cuello que se une con el vestido. Nos probamos el vestido y vamos ahora a ajustar el largo a nuestro gusto o a nuestra altura. Nos probamos el vestido y señalamos con alfileres por donde lo queremos de largo. Siempre tenemos que recortar ajustando así el largo a 1 centímetro o 1,5 aproximadamente de esos alfileres de esa marca para luego dejar ese 1,5 para un dobladillo en el bajo. Y una vez lo tenemos, vamos a hacer un dobladillo, como veis en el vídeo, por todo el contorno del bajo de nuestro vestido. Doblamos una vez y otra vez hacia el interior o revés de la tela, haciendo así este pequeño dobladillo por todo ese contorno del bajo. Un truco que nos puede ayudar muchísimo para que este dobladillo nos salga perfecto es planchar el dobladillo antes de coserlo a máquina. Así nos va a quedar igual por todos lados y luego al coser a máquina nos va a resultar mucho más sencillo. Para el cierre del cuello lo que vamos a hacer son dos pequeñas presillas o dos ojales a mano, dos presillas manuales como estáis viendo en el vídeo, pasando una y otra vez el hilo de tal forma que obtengamos un pequeño arco que nos sirva como tipo presilla, tipo ojal. Y en el otro lado vamos a coser dos botones a mano y este va a ser nuestro cierre. Una vez que tengáis esto ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.